Pues mira, bueno, está mi primera parte de la vida, el Colegio del Pilar, que nunca olvidaré, y tantas otras cosas, pero desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista profesional, hay tres, lo llamo estaciones, ¿no? Es decir, Addis Abeba, descubro un mundo absolutamente desconocido para mí, que era el mundo africano, ¿no? Que era el mundo que está descolonizándose en aquel momento. Dos, descubro Varsovia, que es el mundo marxista-leninista del mundo soviético, ¿no? Que me produce, por una parte me interesa mucho el país, me parece un país fascinante, y por otra parte el sistema me produce un profundo horror. Y tres, Helsinki, que es básicamente la negociación del acta final de Helsinki. El acta final es un poco la culminación de todos los esfuerzos que se venían llevando desde años antes para acordar un modus vivendi entre el este y el oeste, ¿no? Yo participo en la negociación, me siento muy orgulloso de ser uno de los redactores y negociadores del acta final de Helsinki. Ahí sentamos toda una serie de principios que tampoco eran nuevos, estaban en la Carta de las Naciones Unidas, pero que definen un modo de entendimiento pacífico entre los dos mundos. Y salto, cuando ya estoy acabando ese ensayo autobiográfico, resulta que Putin invade Ucrania. Entonces me di cuenta, no, no es que me di cuenta, se me parte el corazón en algún sentido, se me parte la biografía, porque todo aquello que yo había hecho como diplomático y luego más tarde como político, desde Helsinki, precisamente para conseguir un entendimiento entre los dos mundos, lo rompe de una manera violenta, criminal, alguien que cree que el mundo le pertenece, ¿no? Entonces esa es mi reflexión, por eso me siento un superviviente, pero un superviviente contemplando cómo el orden internacional está roto o está en grave peligro de desaparecer. Fundamentalmente Ucrania, fundamentalmente Ucrania. Hay que recordar que el agresor criminal es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, teóricamente uno de aquellos que más que ningún otro miembro de Naciones Unidas tiene en su carta de obligaciones el respetar la Carta de las Naciones Unidas, la paz y la seguridad, y lo ha roto. Es uno de los miembros que tiene un derecho de veto, ¿no? De manera que en este momento nos podemos preguntar qué es lo que vamos a hacer con Naciones Unidas al respecto, ¿no? Pero al fin y al cabo, Naciones Unidas, como consecuencia de toda la historia anterior, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, parte de un supuesto que es la renuncia al uso de la fuerza para solucionar los problemas internacionales y, consiguientemente, una reclamación también igualmente fuerte para la solución pacífica de las controversias. Esos dos pilares básicos de la vida internacional han sido rotos de una manera violenta y criminal, repito, por Putin y por la Federación Rusa. Y estamos contemplando las consecuencias. Naturalmente, estamos contemplando las consecuencias desde el punto de vista de la ruptura del derecho internacional. ¿Cómo es posible que alguien crea que el mundo le pertenece y que está autorizado a utilizar la fuerza? Y al mismo tiempo también estamos contemplando todas las consecuencias desde el punto de vista económico y social. El mundo no es perfecto, nunca ha sido perfecto, es decir, la Carta de las Naciones Unidas ha tenido otros violadores, pero el nivel de la agresión, el nivel de la fuerza utilizada, el nivel de la destrucción es el que está poniendo gravísimamente en peligro todos los elementos básicos de ese mundo básicamente estable que empezó a construirse en el año 45 después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Federación Rusa tiene que pagar todas las destrucciones inmensas que se están produciendo en este momento en Ucrania. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que la Unión Europea quiere, eso es lo que la OTAN quiere. ¿Cuál va a ser la evolución? Vamos a ver, es decir, hay miles de tipos de especulaciones sobre cuáles son los posibles elementos de la paz. Ciertamente lo que no puede ser elemento de la paz es la ruptura de la integridad territorial ucraniana, porque es que resulta que la agresión tiene un premio, pues primero el agresor tendría la tentación de volver a agredir. Ayer mismo ese profundo canalla que es el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa dijo que el siguiente es Moldova y todos sabemos que el siguiente es Polonia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo podemos convivir con esa panda de criminales, ¿no? De manera que, es decir, lo que no podemos permitir es que el agresor se vea premiado, porque entonces el mundo desaparece desde el punto de vista de lo que es una mínima noción de la estabilidad y de la paz, ¿no?
De manera que luego hay otros que dicen, no, tendrán que ser los propios ucranianos los que decidan los términos de paz. Bueno, de momento los ucranianos lo único que reclaman, con todo el derecho del mundo, es precisamente el respeto a su integridad territorial. Y desde luego yo creo también que tenemos que tener en cuenta desde ese punto de vista que lo que hay que hacer es ganar la guerra. ¿Dónde se gana la guerra? En el campo de batalla. Y desde ese punto de vista a mí me parece excelente, me parece muy bien todo lo que se está haciendo desde el punto de vista tanto de la Unión Europea como de la OTAN para favorecer y para ayudar a los ucranianos en el mantenimiento de su integridad territorial y al mismo tiempo también hacer frente al agresor, ¿no? Esos son los términos en los cuales tenemos que movernos. Por lo demás, lo que estamos viendo también es que esa historia que pensaba Putin, que en 15 días estaba en Kiev, no se ha materializado. Es decir, los ucranianos han sido y siguen siendo capaces de defenderse. Y al mismo tiempo también lo que están afirmando es su derecho, digamos, a estar donde quieren estar, ¿no? Claro, no, esa es la gran pregunta, ¿no? Primero, tenemos que recordar una cosa, y es que el proyecto europeo es una de las grandes adquisiciones de la historia contemporánea, ¿no? Aquello que en 1950 apareció pura y simplemente como un proyecto más o menos poético, en este momento es una realidad enormemente empujante desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también del entendimiento entre países que habían peleado varias guerras mundiales entre ellos, de manera que eso hay que recordarlo. Faltan dos aspectos, la política exterior y la política de defensa. Se ha avanzado mucho en la política exterior, pero no hay una política exterior común, a pesar de que efectivamente hay una persona, que en este momento es un español, el señor Borrell, que se ocupa precisamente de la política exterior. Y falta además la política de defensa. La política de defensa, pues cada cual está ocupándose de sus propias necesidades. Cada vez se habla más de la autonomía estratégica europea. Yo estoy completamente de acuerdo, va a ser difícil de conseguir, entre otras razones, porque hay que recordar también que una gran parte, prácticamente la totalidad de los miembros de la Unión Europea, al mismo tiempo también son miembros de la OTAN. Y otra realidad que tenemos que reconocer es que los Estados Unidos siguen siendo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de proyección global, el gran elemento de la proyección, digamos, occidental democrática del mundo, ¿no? Y es una realidad que tenemos que conocer, afortunadamente, ¿no? Y lo que tenemos que reconocer también, y eso, digamos, aunque sea paradójico, tenemos que agradecérselo a Putin, es que en los últimos años nunca se ha visto una voluntad tal de cohesión y de actitud de acción común, tanto en la OTAN como en la Unión Europea, como entre los dos, como consecuencia de la invasión de Ucrania. Y eso tenemos que reconocerlo, es decir, hay una reevaluación de lo que son las relaciones defensivas y de política exterior, tanto en la Unión Europea como en la OTAN, gracias precisamente a la respuesta, a la necesidad de respuesta de esa agresión. Hombre, yo creo que la clave civilizatoria sigue siendo el respeto a la dignidad y a la libertad de la persona, con todas sus consecuencias, que al fin y al cabo eso es la gran aportación europea, occidental, a la historia de la humanidad. El liberalismo, si quieres, en el sentido más amplio de la palabra. Y lo que hemos ido contemplando también es que esa norma de respeto, que por otra parte, digamos, no hace falta que lo recordemos, eso está también en todos los padres españoles del siglo de oro, es decir, es el humanismo cristiano el que al fin y al cabo va introduciendo en los comportamientos de las sociedades ese respeto a la dignidad y a la libertad, ¿no? Que tiene toda una serie de consecuencias desde el punto de vista político, pues la representación, la presencia, que tiene el punto de vista, que tiene una consecuencia desde el punto de vista económico, que es la libertad de mercado también, y que al mismo tiempo también lo que va consagrando, y eso lo estamos viendo, lo hemos visto en estos últimos años, aspectos tan fundamentales como es la democracia representativa, pero es también la libertad de mercado y consiguientemente la prosperidad, ¿no? Yo creo que, digamos, la norma civilizatoria es esa. Lo que estamos viendo, es decir, cuando hablamos por qué son los hombres fuertes, hombre, hay un afán de poder, un afán de permanencia en el poder, pero también hay un afán de corrupción permanente, que es lo que estamos viendo también. Para mí, bueno, tengo la edad que tengo la experiencia que tengo los trabajos que tengo, la norma civilizatoria es la democracia, con todos sus aspectos.